a compartir de forma gratuita sus conocimientos en altura, vamos a aprovecharlo a full. Entonces ya te vuelco la primera pregunta que se realizó. Dale. Cuando tenemos, en la resolución establece que tenemos que hacer exámenes preocupacionales específicos para altura, pero el empleador, el que te contrata, no lo hace. Lo mismo sucede cuando viene un RT y te dice que las líneas de vida que vos tenés no están cumpliendo con resolución, sabemos que no se cumple. ¿Cómo podemos gestionar con el que nos contrata ese tema? Era la pregunta que se hizo hoy. Bien, ahí distingo dos preguntas. La primera es sobre los exámenes preocupacionales. Es muy importante, no solo para trabajo en altura, sino para cualquier puesto de trabajo. Es muy importante que en la hoja o en el centro médico donde se haga el examen figure el puesto de Perdón, trabajo bien aclarado. Sí. interrumpo un segundo. Mariela, me parece que al tener el micrófono abierto se duplica la voz del colega. Si te podés mutear, así no se duplica. Ah, muchas gracias, Damián. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahora se escucha mejor? Haceme con el dedito así. Todavía se sigue escuchando doble. Me parece que Ay, Mariela Yo no me muteé, mutea. yo ya me muteé. ya Mariela se había muteado, ¿eh? Mariela se había muteado. Se había muteado. Ah, pues escucho doble, no sé por qué. Debo ser yo entonces, perdón. Em, bueno, bueno, continúo. Si hay alguien más que escucha así, por favor que lo comente, así encontramos la vuelta. Me refería al examen médico. Es muy importante que figure el puesto de trabajo detallado, porque ocurre a veces que lo mandan a hacer un examen preocupacional, no figura el puesto y entonces no se hacen los exámenes adecuados. En el de trabajo en altura es fundamental que el trabajador tenga hecho una audiometría. ¿Por qué? Porque hay que revisarle el sistema auditivo. Si una persona tiene problemas auditivos, puede ser pérdida unilateral, o sea, pérdida de audición de un solo lado, o pérdida de los dos, que esa sería una pérdida bilateral, no debería realizar trabajos en altura. ¿Por qué? Porque al tener problemas auditivos está comprometido el equilibrio y por lo tanto no debería realizar trabajos en altura. Eso incluye a si es una persona que va a estar en piso colaborando, llamémosle retén, compañero, lo que sea, colaborando con el grupo de trabajo que esté en altura. Por cualquier situación tiene que subir y no va a estar apto a cumplir la tarea. Eso por un lado. ¿Qué pasa si no se quieren hacer los exámenes médicos? Debemos dejar registro ante nuestro cliente, la persona que nos contrata, o si pertenecemos a una empresa bajo relación de dependencia, debemos dejar por escrito que l- tal persona o tal operario o un grupo de trabajo, porque quizás a veces pasa que es más de una empresa, no reúne las condiciones desde la parte médica, no está la indicación o no está la autorización médica para que realice trabajo porque no tenemos los exámenes médicos. Esa es una. No sé si queda claro o hay alguna pregunta específica sobre eso, si no, pasaría a la otra pregunta. Todo esto debería estar asentado en el legajo técnico. Sí, Daniela, en la resolución 61 indica, la resolución 61 cuando salió, salió en diciembre del 2023 y es de aplicación desde el 1 de abril del 2024. Daba una parte como un tiempito para aquellas obras que ya estaban en funcionamiento cuando surgió esta resolución, en donde decía que todo lo referido a altura había que acomodarlo e incorporarlo al legajo técnico. Hoy, las obras que surgen hoy ya en plena vigencia de esta resolución, eh, hay que directamente ya en el programa de seguridad hay que meter toda la parte de referida a altura. Y es documentación también del legajo técnico los exámenes médicos. El tema específicamente con exámenes médicos para el legajo técnico es que tenemos que tener nosotros desde higiene y seguridad solamente la aptitud.
no tenemos que tener todo la carpeta médica. ¿Por qué? Porque no somos servicio médico. Si en alguna empresa o en alguna obra disponen de servicio médico laboral, ellos sí pueden tener esa documentación. ¿Por qué? Porque es documentación privada. No podemos tenerlo en la carpeta de la obra los exámenes médicos completos. Repito esto, sí podemos tener y debemos tener los actos médicos, en donde tiene que figurar el nombre del trabajador, el puesto de trabajo, y que ahí tiene que estar aclarado que es para altura, en este caso específicamente, el centro médico que lo hizo, la fecha en que se realizó ese examen y la aptitud, sea A, B, C o si hay aptitud con preexistencias. En todo caso, después explicamos lo que es aptitud con preexistencias y no hay problema. ¿Se comprendió, Daniela? Sí, perfecto, gracias. ¿A vos? ¿Alguna otra consulta? Te ¿Tenés hago ahí, una Mariela? pregunta, Fer. Damián, sí, sí, me puedes hacer preguntas. Sí, si hay Sí, preguntas anteriores, me gustaría responder las preguntas anteriores. Si no, pregunta, sí. Me queda todavía por responder una anterior que tiene que ver con los anclajes y todo eso. Si les parece, podemos ir viendo un poco de la cuestión legajo técnico y la resolución, y después podemos pasar a la parte más activa o de más acciones, que es anclajes, casco, arneses y esas cosas. yo lo que te quería preguntar era si eh, yo voy a cubrir una hora en altura a un colega que se va de vacaciones. Ujú. En ese caso, todo esto de corroborar desde el legajo técnico que los obreros están capacitados, ¿es un trabajo que ya estaría resuelto o me conviene estar atento a eso? Muy buena pregunta. La realidad es que deberías tomar contacto con esa carpeta, ese legajo técnico, porque no sabes en qué condiciones estás. Uno confía en el colega anterior y acá no es cuestión de decir es mal o buen colega el otro, sino es cumplir la función nuestra. Si yo tengo que ir a cubrir un lugar, primero tomo contacto con con todo el legajo técnico. Si falta algo, quizás incluso hasta lo puedo solicitar porque a lo mejor es que falta algo porque está guardado en otra carpeta y en el día a día el otro colega lo sabe y yo no lo sé porque recién estoy llegando a la obra. Lo ideal es hacer un handover, un paso de manos, un pasaje de información. Si voy a cubrir a alguien, necesito saber en qué condiciones está la obra, dónde están los papeles, a quién voy a tener de referente, todo, no caer como un paracaidista en una obra y no saber, por ejemplo, ni siquiera dónde está el baño. ¿No? Entonces es importante esto, tomar contacto antes, no solamente para una obra, también esto puede pasar en una industria. Si voy a cubrir a un colega, tomo contacto con la tarea, con la documentación, con la gente en lo posible y después de ahí en adelante cubro. Hay que tener en cuenta que la resolución indica que algunas cuestiones específicas de papeles son responsabilidades de higiene y seguridad y otras pueden ser responsabilidades o van a ser responsabilidad también de otra persona, otra función que se llama responsable de tarea. Entonces, también tenemos que tener en cuenta eso. ¿Alguna otra cosa, chicos? Pregunten, ¿eh? Lo que no se sabe, se busca y se contesta. Acá la idea es yo no me voy a chamullar. No me gusta chamullar aparte. Alguna persona que esté trabajando en la obra, que nos pueda comentar cómo implementa, si tiene Eso. alguna Ujú. duda, qué parte, como dijo la compañera, que creo que ya se contestó, cuando viene una auditoría, qué papel le piden. Cuenten, no tengan vergüenza, chicos, aprovechemos a este profesional y mi experiencia más de él y podemos unificar Ujú. criterios, que todos estamos en obra y cuando nos encontramos con esta dificultad, a veces como hablamos hoy, nos agarra rabia o queremos enfrentar. ¿Alguno tiene alguna pregunta? No. Em, una recomendación a mí me sirve mucho y tiene que ver con esto que
Si bien en la obra debe estar todo en un legajo técnico, entiendo que todos saben lo que significa legajo técnico. Si no lo comentamos, el legajo técnico es la documentación de higiene y seguridad que corresponde a una determinada obra. El legajo técnico de una obra que yo estoy acá no va a ser el mismo legajo técnico de una obra que estoy acá, porque cada obra tiene su legajo técnico. Dicho esto, la legislación indica que el legajo técnico tiene que estar en papel y en la obra. Ocurre a veces que hay obras que son grandes o que son obras con diferentes o múltiples frentes de obra, o los obradores están lejos y quizás las carpetas no están tan a la mano. A mí me sirve mucho, armo un Gmail por obra y guardo y utilizo el Drive de esa obra con la documentación. La misma documentación que voy a tener en papel la tengo o escaneada o generada digital y la tengo guardada ahí. ¿De qué me sirve? Tengo a mano ante un pedido en algún frente de obra en el celular, puedo mirar la documentación y mostrar que la tengo, y ante un requerimiento de papel físico me acerco a la zona obrador o a la zona en donde esté guardada la carpeta. Y de esa forma también ocurre que a veces es como un backup. A veces pasan situaciones en donde, no sé, se llovió un obrador, se rompió un caño, se pierde la documentación y tenemos de esa manera el backup ahí como para poder gestionarlo. Ahí hay una pregunta de Romina que dice: en mi caso trabajo en industria, cada vez que los operarios vayan a trabajar en altura se realiza, y ahí dejé de leer. Si podemos conseguirme la pregunta completa, Mariela. Estaba hecha, leí por la mitad. Es una persona que está trabajando en industria, no en obra. Sí, dice en mi caso, trabajo en industria, cada vez que los operarios vayan a trabajar en altura, se realiza en el acto médico. Usamos arnés con doble cabo de amarre, más cinta Sí, antitrauma y vigía. bien, perfecto. La resolución 61 está indicada para trabajo en altura. Eso quiere decir que en industria también se aplica esta resolución con toda la documentación que indica. Em, Pasa que estamos más acostumbrados a aplicarlo a obra y asociamos todo al programa de seguridad y no lo aplicamos en industria. Ahora, en un rato vamos a ver lo de arneses, los cabos de vidas y las indicaciones de la resolución 61 específicamente sobre elementos de protección personal, los cabos de vida y la línea de vida. Vamos. Y eso es por la pregunta hoy inicial que estaba desdoblada en dos cosas. No es que no la quiero responder, la respondo más adelante. Marcos Artaza, dale, que estás levantando la mano, porfa. Eh, yo quería saber, yo soy estudiante, todavía no me recibí, y quería saber si toda esta documentación en una obra uno lo tiene que tener siempre a mano. Y este dato que habías dado tú de tenerlo en un drive aparte también como un backup, Ujú. es recomendable trabajar de esa manera por si las dudas, ¿no? O sea, si llega una Bien. inspección, yo tengo que tener ese papeleo todo ahí dispuesto. Más en una obra, porque yo no sé cómo se trabaja, Bien, entonces por bien, eso pregunto. ahí vamos a responder a esa pregunta. El legajo técnico puede ser en una carpeta. El legajo técnico puede ser tamaño oficio, tamaño hoja cuadriculada, hoja 4. No está en las especificaciones en tamaño, forma. Sí, lo que está especificado es que tiene que estar impreso en formato físico y reunir la documentación. En el caso, el legajo técnico arranca con un programa de seguridad 35, y si hay subcontratistas, si yo digo 35 es el del contratista principal, y después las carpetas que corresponderían, y digo carpetas y ahora voy a explicar por qué, y los 51 de cada uno de los subcontratistas que están en esa obra. ¿Qué pasa? Hay obras en donde te podés encontrar que tenés 25 subcontratistas. No va a entrar todo en un solo bibliorato, en una sola carpeta, que la carpeta es así, y te vas a llegar a la oficina de higiene y seguridad y va a haber estantes con 25, 10, 15, 20 carpetas.
En cada una de esas carpetas sería lo ideal, la recomendación es que sean prolijos y tengan un cartelito con fibrón, con un post-it, con algo que indique cada carpeta de qué empresa es. Esto es lo ideal. Hay lugares en donde no tenés las carpetas, bueno, vamos rapiñando carpetas de todo lado, vamos armando. Eso es la realidad. En algún momento nos volvemos bastante desprolijos los de higiene y seguridad y empezamos a enganchar carpetas de todos lados porque necesitamos para la documentación que es real, eso te lo puedo asegurar. Y volviendo a la pregunta, sí, tenés que tener en la obra, en un lugar determinado, y que todo el mundo tiene que estar sabiendo en qué lugar están las carpetas de higiene y seguridad, porque puede ocurrir que no tenés presencia permanente y ese día cayó alguna inspección o la RT o alguien, y es documentación que tiene que estar disponible en formato físico. Lo otro, lo que yo decía, lo del Gmail o lo del Drive, es para tener un backup o poder, quizás estás en la oficina técnica o la oficina donde estás guardando la documentación, está en un subsuelo y vos estás en el quinto, en el décimo piso o estás en otra torre, estás en una torre de 40 pisos y la carpeta está en la otra y te hacen una pregunta sobre un programa de seguridad, un vencimiento, un aviso de obra, no lo tenés presente, accedes al Drive y lo mostrás. ¿Sí? ¿Se Buenísimo. entiende? Sí, sí, sí. El legajo técnico es en sí una palabra, son dos palabras, legajo técnico, pero es el conjunto de documentación de higiene y seguridad en la obra. Claro. Bien, Sí, sí, sí. Es más, ayer tuve un final de industria y bien. está toda la parte, la memoria descriptiva de la obra, el programa de prevención de accidentes y Ujú. enfermedades profesionales, el programa de capacitaciones, el registro de evaluaciones efectuadas En, por en la una higiene, industria, sí, el análisis hay análisis que hacen de contaminantes también, sí, sí, sí. que tiene que estar ahí, que a mí me sorprende, no sé cómo se harán esos análisis, pero bueno. Ya vas a ir aprendiendo, ya vas a ir aprendiendo en la medida que empieces a tomar contacto con otras materias, no sé en qué año estás, y si no, también la experiencia de campo va sumando todo eso. En industrias, a veces, en lugar de estar todo junto en un compendio de documentación, a veces están diferentes carpetas por la simple y sencilla razón que no tiene una explicación. A veces tiene que ver con las organizaciones, cómo manejan la documentación y demás. En sí, en obra, hay obras que son un poco más desprolijas que otras y tienen un poco desparramada la documentación y en otras está mejor acomodado. Lo digo desde la experiencia de recorrer obras de toda forma. Algunas tienen una oficina bien constituida, en otras es una caja tirada en un pañol, la documentación de higiene y seguridad. Muchas gracias. A vos, Marcos. ¿Quién otra pregunta que ahí no llegue a leer, por favor? Si lo quieren preguntar o reescribir. Bueno, específicamente la resolución 61, hay algunas cuestiones que tienen que ver con papeles que están indicados ahí. Em, En principio, lo que corresponde a papeles está muy bien explicado, muy bien detallado. En cuanto a las definiciones, hay algunas definiciones que dan unos grises y se pueden tornar un poquito confusos y de libre interpretación. Em, podrán hacer recomendaciones de trabajo desde aparatos elevadores de personas podrán hacer recomendaciones. Ahora no llegué a leerla, perdón. Ahora pásamela de vuelta, Mariela, esa. De Sí, recomendaciones para trabajo en altura de personas que están, supongo que en algún sistema de para, elevación o algo. Aparatos te lo digo. elevadores de personas de brazo articulado tipo man lift, más que nada sobre el uso de arnés y su Sí, punto ahora de anclaje. vamos. Ahora vamos. Estaba En la cerrando. resolución, en la Vamos, resolución 61. Sí, perdón, Mariela, dale, dale. no, que vamos cerrando conceptos porque empezaste hablando de un Sí, tema y después vamos con otro porque algunas personas son nuevas, otras no tienen bien, experiencia, para que les perfecto. expliquen de poquito.
Lo del elevador de personas lo vamos a ver ahora con equipos y quiero hacer una introducción a la resolución 61. La resolución 61 sería la Biblia hoy en día para higiene y seguridad sobre trabajo en altura. ¿Qué indica? Toda la documentación que hay que tener, más un glosario de términos, así se unifican términos, y por el otro, documentación a chequear, quizás diaria, quizás semanal o trimestral. En el caso de la resolución en sus definiciones y en su aplicación, es todo trabajo en altura tiene que aplicar a la resolución 61. ¿En dónde? En toda la Argentina, sea en una obra, sea en una industria. Eso está especificado ahora a partir desde diciembre del 2023, por eso es la resolución 61/23, de implementación desde el 1 de abril del 2024. Con respecto al glosario, que es el diccionario que trae en el anexo 2 de la resolución 61, que los invito a leerla a todos y bájenla, tengan en el celu o imprímansela y vayan leyéndola. Eh, en el glosario están las definiciones de todos los equipos, del profesional, del responsable de tarea y demás. Y en el anexo 3 hace referencia a las listas de chequeo, checklist que hay que realizar por trabajo en altura. En uno de esos está lo de los elevadores de personas con el barquillo, barcaza o guindola, depende la zona, depende las personas como lo llamen. En sí. Eh, Son planillas que la recomendación es, primero, que tomen contacto con el equipo, se consigan los manuales, lean los manuales, porque en algunos casos hay algunas cuestiones muy, muy técnicas que son necesariamente de aplicación. Por ejemplo, si alguien va a trabajar con un equipo de elevación que tiene cuatro, eh, cuatro sistemas de posicionamiento y se usan dos de un solo lado porque del otro lado no hace falta, que es lo que dice el operador muchas veces, eh, no sé si eso en el manual es viable o no. No inventemos sobre los equipos, a eso me refiero. Por más que tengamos mucha experiencia de laburo o hayamos visto cómo se usa. Muchas veces se usan equipos de una determinada manera y no es la adecuada y se usan por uso y costumbre de esa manera. Y ahora, Eh, ¿cómo que yo tengo va a entrar una Dale. plataforma de eso? ¿Qué papeles tengo que pedirle así como técnico? Estoy en obra, ¿qué tengo que pedirle? Todo lo que son equipos móviles tiene que tener un seguro. Y si es un equipo de izaje que está sobre un vehículo que se autotransporta, por ejemplo, hay a lo mejor equipos de izaje que van sobre camiones o camionetas, también tiene que estar la documentación del vehículo de transporte. Por ejemplo, un elevador de persona que es como un cajoncito donde la persona se para adentro y eso está enganchado en un accesorio elevador. Y eso está a su vez todo posicionado sobre una camioneta y con eso reparan o revisan los semáforos, por ejemplo. Eh, Tiene que estar la documentación del vehículo como vehículo en sí, o sea, la verificación técnica de acuerdo a la zona en la que está, el chofer tiene que tener el registro de eso. Después, tiene que estar la certificación de ese equipo montado sobre el vehículo. No es que la empresa lo compra, lo pone arriba de una camioneta y lo manda a la calle. Tiene que estar certificado por un profesional, generalmente no, son ingenieros que dan esa certificación de que está correctamente colocado el equipo y que está apto para uso. Y después esa máquina que se eleva va a tener unos comandos. Esos comandos los tiene que operar un trabajador. El permiso y la capacitación de ese operador. Entonces, vamos Ah, sumando. La la- documentación del vehículo. La documentación y la habilitación del equipo de izaje. La habilitación del operador. El operador es el que hace subir y bajar la máquina o ese brazo extensible. Y después
cada uno de los trabajadores que desarrollen los trabajos en altura tienen que tener unas capacitaciones específicas brindadas ahí sí por higiene y seguridad. Y entra dentro de la resolución 61 y 23. Sí, totalmente, está todo aclarado, está todo detallado eso, está todo Y tengo, detallado. y tengo que tener el examen preocupacional específico Que para... diga, que diga apto para altura, sí, también. Y si no es una industria y si es una obra, todo eso tiene que estar metido en el legajo técnico, sí, también. Y si es para una industria, la documentación que puedo generar para permitir esos trabajos es el ATS, el análisis de trabajo seguro, la capacitación del personal que va a estar involucrado en ese trabajo, más la firma del responsable de la tarea. ¿Qué pasa si no tengo, no, Y qué pasa? quiero agregar algo más, Mariela. Si el trabajo además es en vía pública, tengo que tener en cuenta lo que me dice la legislación de la ley de tránsito. O sea, señalización a determinada distancia con cartelería naranja, si obstruyo el paso peatonal, la senda alternativa peatonal, los carteles de desvío, eso es para vía pública. Dale, ahí me ibas a preguntar algo. Quería agregar eso. Claro, yo te voy a ir haciendo preguntas mientras vas hablando porque yo quiero que vos me des toda la información que... Sí, sí. Yo sé que otros no quieren preguntar. Ahí levantaron la mano, yo te lo digo y ahora vamos a hablar con Daniela. Sí, Daniela y Franco Díaz, me figura acá que levantaron la mano. De esas 7 cosas, yo como Sí, técnico, ¿puedo habilitar el ingreso a la obra? ¿Quién es el que me habilita si me falta una documentación? si la documentación... Puede ocurrir esto, puede ocurrir que en la obra haya un área de vigilancia y permiten el ingreso. La circulación por obra, quizás en algunos lados la habilita vigilancia. Lo que vamos a tener nosotros la responsabilidad de habilitar el trabajo si está toda esa documentación. La gente puede estar en obra, pero no va a poder estar trabajando haciendo la tarea si no está toda esa documentación. Que lo ideal es que la manden 24 o 48 horas antes a la obra, así uno puede tomar contacto, leerlo, analizar, y si hay algo que falte o que esté incompleto, hacemos el pedido a la empresa para que faciliten eso que falta. Y no tener a los muchachos parados en la obra, insistiendo en que tienen que trabajar porque están perdiendo por producción o perdiendo el día o lo que sea, y uno tiene que además seguir cumpliendo con las obligaciones diarias de verificar otros frentes y quizás no tiene el tiempo en ese momento para verificar la documentación de forma exhaustiva, o sea, prestándole la debida atención a esa documentación. Una vez que entraron y están adentro, somos responsables de esa autorización. Entonces, por eso es importante mirar y leer bien. ¿No hay problema en tener los machetitos al costado que tengo que verificar? Sí, no hay problema. Y no hay por qué ponerse colorado por tener los machetitos así. Es una ayuda a memoria y bien usado sirve mucho. Perfecto, buenísimo. Y vamos a escuchar a Daniela, a ver qué pregunta. Ujú. Vos. Sí, bueno, yo tenía entendido que esto se aplica a partir de 6 metros en altura. Bueno, no sé si es así, porque yo en obra tengo un programa de seguridad donde está aplicando la 61 y el Mm. licenciado me dejó la planilla del anexo 2, que es la de la que dice verificación de equipos de trabajos en altura, y me la dejó firmada y me dijo, llenala vos. Y la verdad que yo no tengo ni idea Ok, de cómo hacerla, porque hay conceptos que no entiendo. Que eso, bueno, seguramente más adelante lo bien. vas a detallar. Y bueno, Sí. mi duda es cómo la aplico, porque si está en el programa de seguridad, ¿cómo la hago aplicar? Si lo único que van a excavar son 3 metros. Vamos por parte, vamos por parte. Daniela, bien, esto que vos decís, que es lo de trabajo en altura a 6 metros, hay la resolución apunta a todo trabajo en altura. Es más exigente a partir de los 6 metros de altura, en donde empieza a aplicarse más documentación o más exigencia. Eh, una sugerencia, no sé en qué posición estás en la obra, si estás por el contratista principal o por un Sí, subcontratista. eh, contratista principal. por el contratista principal, muy bien. Lo que te invito es a pedirle al licenciado que te explique cómo llenar esas planillas,
Porque hay algo muy, muy importante. Si ese licenciado es el responsable del servicio, sobre él, sobre sus espaldas, está toda la responsabilidad de la obra, independientemente de la cantidad de horas, la cantidad de trabajadores que vayan. Sí, Él es el responsable de la obra y vos sos su sí, mano derecha. Cualquier cosa, cualquier situación que llamen, el primer teléfono que va a sonar es el de él. Entonces, lo ideal sería que tenga tanto él como vos, que sos su colaboradora, todo bien en claro la documentación a llenar. Ahora, cuando vos decís la planilla, dependiendo del tipo de trabajo que haya que hacer, es la o las planillas, entre comillas, a llenar. Eh, por ejemplo, hay el chequeo de equipos, que todos los arneses que se utilicen tienen que estar volcados en una planilla y que cada 3 meses, lo dice la resolución, cada 3 meses, o sea, trimestralmente, lo verifica Higiene y Seguridad, el estado de eso, el responsable o el auxiliar. Eh, y después tenés las planillas de permiso. Sigo con término planillas porque así es como generalmente le dicen todos las planillas, pero son varias y diferentes. La primera es la ¿sería el de checklist? Claro, exacto. El chequeo de Claro, equipos, el checklist, va, en sí, el caso de usarse solamente arneses, vas a tener el de arneses. En el caso de usarse arneses y, por ejemplo, como decíamos hoy, este elevador de personas, vas a tener el de arneses y el del elevador de personas. claro, Si ok, tenés andamios colgantes, vas a tener el de arneses y el de andamio colgantes. Si tenés arneses, silletas, andamio colgante y andamios estructurales, vas a tener cuatro. ¿Se entiende? O sea, dependiendo de las sí. actividades, van a ir incorporándose más planillas de chequeo. Y además también están los permisos de trabajo diario, que no necesariamente los tiene que firmar Higiene y Seguridad. La resolución dice Higiene y Seguridad o responsable de tarea. Sí, lo que tiene que haber es, vuelvo al término planilla, la planilla de designación del responsable de tarea. Si todo eso te está faltando en la obra, te invito a que te juntes con el licenciado o licenciada y que te facilite todas esas, porque están en faltante. Ante una inspección, por No, sí, eso ejemplo, yo lo tengo. ok, ok, Lo que es checklist y permisos de trabajo lo lleno yo ujú, todos los días. bien. Y bueno, y esta Además, planilla, que es del anexo 2, no sé cada sí, cuánto es que se llena y bueno, ya le voy a no pedir sé al que... cuál es la planilla que vos te La que está en el referís. anexo 2, Hay varias planillas. la Por eso de te digo, verificación de equipos de trabajo en altura, sistema de arrastre la, de caída. esas es la de arneses, esa trimestralmente. Se llena y cada 3 meses se verifica. Esa sí o Ah, sí ok. la hace higiene y seguridad. Después tenés la capacitación semanal también, tenés la charla de 5 minutos diaria, o sea, cuando hablamos de charla de 5 minutos, para los que están estudiando o quizás nunca realizaron una charla de 5 minutos, la charla de 5 minutos es el recordatorio diario de qué hacer, qué no hacer y ante alguna situación en particular, cómo resolverlo. Después está la charla semanal de altura y después también está la capacitación general de altura para todo el personal. Es un montón de documentación que se genera con la 61. Si además no somos prolijos en el guardado, no digo desde de tener linda letra en la prolijidad, sino me refiero a tener todo guardado y señalado ante una inspección, ante la necesidad de alguien que pida la documentación, quizás se nos mezcle todo. Daniela, eso, Daniela era, Sí, ¿no? sí. Sí, ¿Sí? sí, perfecto, lo entendí, gracias. A vos. Franco, dale. Hola Fernando, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Yo me había quedado medio lejos cuando estaban hablando de los exámenes para la gente que realiza trabajos en altura. Yo como técnico, al observar que están realizando trabajos en altura, obviamente previamente, antes de subir, ¿tengo que pedir los análisis médicos o cómo sería la cuestión ahí? Soy estudiante, perdón, ya del último año. No hace falta pedir perdón. Muy buena pregunta, Franco, la tuya. Lo ideal es saber qué personas van a realizar el trabajo, el trabajo que sea, y sobre eso tener la documentación de forma previa. Es muy difícil estar verificando al pie del trabajo quién está trabajando y corroborar que tenga toda la documentación activa o vigente en la obra. Entonces, lo ideal es saber si es de una determinada empresa, contratista, subcontratista o del contratista principal, de la que sea,
cuántos van a realizar el trabajo y sobre eso saber en qué condiciones está la documentación de forma previa. Eso incluye también los exámenes médicos eh, específicos para altura. Gracias, querido. ¿A vos? ¿Quién más? Pasamos, quieren avanzo, bueno, en documentación, hasta qué momento hay que guardar toda la documentación hasta el final de la obra. Justamente por eso es lo de la prolijidad, lo de ir manteniendo señalizado y guardado y bien guardado en obra para que no nos vaya faltando. Hay obras que a lo mejor duran 2, 3, 4 años a veces se requiere documentación de los primeros 6 meses. Entonces es necesario tener todo prolijo y bien guardado. Em, si quieren, empiezo a hablar un poquito sobre los elementos de protección personal específicos para trabajo en altura. Arranco de la cabeza para los pies. La indicación con respecto a casco es, el casco debe tener mentonera. Debe, no es si se puede, no se puede, no. El casco para trabajo en altura es con mentonera. Si dependiendo el modelo de casco, puede tener visera, no va a tener visera, tiene en su forma del elemento, se puede agregar el accesorio como un protector facial, un protector auditivo. Eso no está indicado en la legislación, en la 61, pero sí que tiene que tener mentonera. Por lo tanto, eso cuando se toma contacto con el grupo de trabajo y se le da las indicaciones de cómo van a trabajar y demás, hay que recordar lo del casco, porque muchas veces ocurre que tienen arnés, cabo de vida y las líneas de vida y los cascos están sin mentoneras. O las mentoneras no están en condiciones, o a veces ocurre que tienen una marca de casco, otra marca de mentonera, no son compatibles y se le termina desarmando, rompiendo. Y lo ideal acá es que no haya nada para hacer en el momento. Tiene que estar todo planificado. Esa sería la premisa ideal para trabajo en altura. Planificación y nada de cosas de reacción. Planificación por sobre la reacción. En el caso de arneses, el arnés debe ser de cuerpo entero, sí o sí. No sirven los arneses que son pélvicos nada más. O sea, el arnés pélvico solo engancha la cintura y las piernas. Acá tiene que ser arnés de cuerpo entero. Dependiendo del trabajo, va a haber diferentes modelos de arneses. Si necesito que la persona esté colgada bien vertical, va a tener que tener anclajes en los hombros o en la espalda o en el pecho, tienen diferentes nombres. El del pecho es el frontal, el de la espalda es el dorsal y el de los hombros es el famoso enganche para espacio confinado. Insisto con que los arneses tienen que ser de cuerpo entero y no tener, esto es una recomendación muy práctica, que no traigan cosidos los cabos de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos que traen cosidos los cabos de vida y se terminan enganchando en cualquier lado y no son prácticos. Arnés de cuerpo entero, al momento del uso, generalmente los arneses traen la parte de la cintura para arriba de un color y la parte de las piernas de otro. Practiquen de ponerse el arnés y no al pie de obra, no al pie del lugar de trabajo, sino antes. Así saben cómo ajustarlo, cómo regularlo, cómo acomodárselo. Em, y es importante que si les toca estar trabajando con grupos de trabajo que realizan tareas de altura, tengan ustedes, los de higiene y seguridad, tengamos nuestros arneses. ¿Por qué? Porque a veces nos tenemos que acercar hasta el lugar de trabajo y estamos mandando a que la gente utilice en todo momento el arnés y los de higiene y seguridad a veces no lo usamos. Entonces es recomendable tener el arnés disponible. ¿Alguna pregunta hasta ahí de casco y arnés? Sí, Marcas, un montón. sí. Sí o sí tienen que estar certificadas. La marca que sea tiene que estar certificada. Al que dijo sí, que no llegue a leer quién es el de la pregunta, que pregunte. Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Dale, la Norman, te pregunta, escucho. Dale, dale. bueno, inicialmente en el casco, en el trabajo en altura, ¿es recomendable, digamos, que el casco también tenga la nuquera? Y después, en los arneses, digamos, en cuestión, en lo que tiene que, digamos, que ver con la certificación, ¿cómo hacemos que, digamos, que tenemos que tener en cuenta eso para asegurarnos que está en condiciones? Si bien uno la va a inspeccionar, va a pasar revista a uno antes de pasar al lugar de Sí. trabajo. Bien, muy buena pregunta. Primero, ¿a qué te referís con nuquera? Para mí nuquera es el protector de sol, quizás vos le decís nuquera a otra cosa. Sí, la nuquera sería el casco, o sea, en la parte de atrás tiene para ajustar, es para que el casco, digamos, no se lo vaya para el parte del frente, si bien va a tener nuquera, pero para Ah, que, ok, bueno, bien. La parte del accesorio en el arnés que queda para este lado, que en algunos arneses es de regulación manual y en otros arneses es de regulación automática con una ruedita que, como es que le dicen, el Fast Track, 3M y MSA tienen el Fast Track. Em, el arnés del casco tiene que ser regulable. Si la regulación es manual o automática, eso va a depender del modelo de casco. Pero sí tiene que tener la regulación. ¿Por qué? Porque se tiene que ajustar adecuadamente a la cabeza del trabajador. Una recomendación para época de invierno. Gorros de lana o gorros sin bordes sí se podrían utilizar debajo del casco. O a veces también hasta los cuellos esos, los multifunción, que se pasan completo así y queda la cara visible y encima de eso el casco, sí. Lo no recomendable, y es una práctica que se ve habitualmente en obra, es utilizar una gorra debajo del casco. Tiene una explicación. La gorra tiene un borde que queda a la altura de la oreja. Si el casco recibe un golpe y trabaja y se baja, esa gorra con esa parte dura va a golpear y puede lastimar alguna parte de la cabeza. El gorro de lana no va a lastimar, el buff o el cuello multiuso no va a lastimar, por eso es que se puede utilizar esos otros y la gorra. Yendo a el chequeo de casco. Lo más top que hay una marca muy top en uso ahora que trae un cuadradito rojo acá en esta parte de acá atrás, que es la exposición a rayos UV. Si pueden comprar de esos, cómprense porque son muy buenos y son livianos y cómodos. Para aquellos que no tienen ese tipo de casco, porque no es necesario y no es obligatorio, ¿cómo reviso el casco? Si yo lo agarro y lo aprieto y veo que hay rajaduras o que crepita porque hace ruido, ese casco hay que sacarlo de circulación porque ya tiene fatiga material. Yendo a la otra pregunta de Norman y que también me da pie al ver, a seguir con la parte de arneses. Los arneses, ¿cómo los chequeo? Los miro, los evalúo y me fijo. Las costuras tienen que estar completas. Eh, si está despeluchado, si hay pedacitos de hilo en alguna de las correas, hay que sacarlo. Si la placa de atrás, donde está puesto el anillo de sujeción dorsal, o sea, el de la espalda, está rota la placa, quiere decir que ese arnés o hace mucho tiempo que está usado o que recibió una caída y por eso se partió la placa. Eso se saca. Si se está decolorando alguna parte de la cinta del arnés, se saca. Si hay costura que no está completa en toda su costura y me faltan algunos de los hilitos, se saca. Si las hebillas están empezando a doblarse porque la pisaron o la usaron para abrir un candado o algo, porque hay un montón de inventos que hacen con las cosas que se van a sorprender. Eso quiere decir que está deformado, hay que sacarlo. Y todo eso hay que asentarlo en el registro trimestral de la planilla esta que figura en el anexo 3. ¿Alguna pregunta? No sé si les parece, voy muy rápido, voy bien. ¿Alguna pregunta sobre el casco y arnés? Quería, ¿Vamos bien? quería hacer un comentario Dale. porque de lo que venís mencionando, que hasta ahora son los nuevos requisitos de la resolución 6123, lo que habla Fernando, donde se está pidiendo algunas especificaciones para lo que es el sistema anticaída, específicamente el arnés,
Ahora él va a seguir explicando lo que es Ujú, el antitrauma, como también el doble mosquetón, todas estas cosas, como técnico tenemos que tener, si bien dependiendo de la empresa, registro de todas estas verificaciones que hacemos. Ese es nuestro trabajo como técnico y no archivarlo, sino mandarlo por mail y comunicarle al jefe de obra. Porque ujú. cuenta está buenísimo, pero a veces no se cumple. Entonces, o si no se cumplen porque no quieren, no es una decisión que no está en nuestras manos, registrarlo y mandarlo por mail. Informo el estado, el sistema anticaída, el ACNEO, como quieran escribirlo. Solamente quería hacer este comentario porque está buena toda esta información, pero nosotros como técnicos, o porque realmente somos técnicos los que hacemos esto, se lo Ujú. informamos al responsable encargado de proveernos todas estas Sí. cosas. Nada más este detalle quería ir parando. Sí, muy buen aporte, Mariela, porque además eso deja registro de la situación y eso incluye que si no están los equipos en condiciones, uno pueda aportar diciendo que no están en condiciones tales arneses para realizar tarea y que hay que sacarlos de circulación. Y lo dejamos por escrito. Acá hay que registrar todo. Escriban. Después les podemos pasar algún formatito como para hacer donde dejar asentado los incumplimientos, que puede ser de uso interno. Usen el mail, usen el WhatsApp, que quede todo registrado. Acá hay una pregunta si dice si tienen vencimiento los arneses. Dependiendo la marca, hay fabricantes que hasta recomiendan 10 años de antigüedad de los arneses. La realidad es que tengo que tener en cuenta dónde va a estar guardado. Primero y principal, tener en cuenta en el momento en que se compró la fecha de fabricación de ese arnés. Porque si el fabricante me dice que me da una garantía de 10 años de uso y yo lo compro ahora, que estamos en julio, y resulta que tiene 9 años el arnés de fabricado, o sea, ya estoy comprando algo para en poquito tiempo sacármelo de uso. Entonces, tengo que tener en cuenta cuándo está fabricado. Perdón, una Eh, consulta. sí, Santiago, perdón, una consulta. sí, dale, Santiago. En el caso de que un arnés haya sido utilizado y alguien se haya caído, digamos, y el arnés vaya protegido, ese arnés se saca de circulación. Ahora te respondo, muy buena pregunta, ahora te respondo. Eh, Vuelvo a esto de el estado y saber el vencimiento y demás. Después tengo que tener en cuenta cómo está guardado, porque dependiendo cómo esté guardado también me va a bajar la vida útil. Si está tirado arriba de la arena o tiene cemento, o tiene yeso o tiene un montón de agentes externos, lo van debilitando. Se va metiendo la mugre entre las costuras y entre las cintas y lo va limando por dentro y lo va acortando la vida útil. Eso lo puedo verificar de forma visual cada 3 meses. Y aquel arnés que haya que sacar de circulación, lo indico, lo dejo marcado el arnés. Lo recomendable es o se lo guardan ustedes y después lo usan como elemento de muestra para sus futuras capacitaciones de cómo queda un arnés y cómo se saca de circulación y todo eso. O si no les permiten quedarse con el arnés, lo cortan, lo rompen. ¿Para qué? Para que nadie más lo use. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que el arnés sacado de circulación queda guardado en algún lugar y ante un trabajo, total es poquito tiempo de uso de arnés, usan el arnés que está descartado. Yendo a la pregunta de si un arnés, un trabajador estuvo expuesto a una caída utilizando un arnés, primero me voy a dar cuenta en el chequeo del arnés, el arnés tiene una... Hay modelos de arneses que tienen como se llama un fusible, tiene como una costura que está, la cinta está solapada así y acá tiene una costura. Si recibió tensión suficiente por una caída o la caída fue excesiva, eso se corta. Entonces, visualmente, ese arnés yo lo voy a estar mirando que ese fusible, esa parte del arnés que me indica si estuvo expuesto a una caída, lo voy a ver y ese arnés se saca de circulación. La otra forma es saber, viendo con la placa en la espalda, la placa plástica, se saca de circulación. También se pueden ir enumerando y poniendo las fechas de que empezaron a utilizarse y se determina por protocolo, hay que escribirlo y definir cada cuánto se cambian los arneses.
De acá Cecilia hace una pregunta, Sí, ¿sí? No, Eliana hace la pregunta si sí. los arneses se tienen que quedar en obra. Qué buena pregunta. Si el arnés es de la empresa, todos los elementos van a quedar en la obra. Lo ideal sería poder identificar cada arnés con cada trabajador. Si te referís a tu arnés, también va a quedar en la obra. Si te lo puedes llevar, te lo llevas. Yo personalmente tengo el mío y como es mío, me lo llevo para todos lados. Y cuando voy a algún lugar que tengo que sé que va a haber trabajo en altura, me llevo mi arnés y uso ese arnés. No uso de la empresa o tengo el mío. ¿Por qué? Porque invertí en mi arnés y tengo un arnés que lo uso solamente yo y no se lo presto a nadie. Después, Te hago una pregunta, puede ser. Sí, Damián, sí, dale, dale. Eh, Como técnico, siendo lo que dijiste hace un ratito que me quedé pensando, ¿puedo trabajar en una obra en altura si no tengo arnés? O sea, ¿puedo agarrar un trabajo en altura si no tengo arnés? Damián, ¿vos te referís a si vos, como profesional de higiene y seguridad, siendo técnico, te toca hacer un trabajo acompañando un grupo de trabajo que trabajan en altura? Si vos no tenés tu arnés, te van a tener que facilitar un arnés, sí, porque vos vas a tener que estar, si vos te tenés que acercar a donde está enganchado alguien, o tenés que verificar las condiciones, o tenés que observar el entorno de trabajo, quizás tengas que estar en lugares expuestos a altura, por lo tanto vas a tener que estar con tu arnés anclado. Si no te lo podés Perfecto. comprar, si vos no te lo podés comprar porque quizás no disponés del dinero o quizás es un trabajo esporádico y no tenés intención después de continuar con trabajo en altura, te tienen que facilitar un arnés. si Y te, si no me lo facilitan, ¿qué pedís? no puedo No, hacer el trabajo. Como poder lo vas a poder hacer, no deberías hacer el trabajo, porque ¿cómo verificás que alguien, si vos te tenés que acercar a un borde de losa, o subirte a un puente grúa, o subirte a un techo para ver cómo están trabajando los muchachos cambiando la cobertura metálica, o sea, cambiando las chapas, valga la aclaración, ¿cómo te acercás a ese puesto de trabajo? Desde lejos, en altura, desde lejos no se verifica. Ajá. Esa Listo. es una cuestión. Eso también va de la mano en que debemos tener en cuenta nuestro estado físico también. Si subimos 2 pisos y nos agitamos, vamos a estar complicados para el trabajo en altura. Eh, Estar excedidos de peso, esto sin caer en discriminaciones ni en todo ese tipo de cosas. A lo que voy es estar colgado con sobrepeso, con un arnés o andando en algún lugar y yo tengo que resolver alguna situación para pasar por lugares o demás, se vuelve mucho más complicado que si estoy en un mejor estado. Fernando, tengo una pregunta para Sí, eso. dale. ¿Y si tengo un trabajador con sobrepeso y está haciendo una tarea Bien, en altura, qué tengo que hacer? ¿No tengo que dejar bien. trabajar con ese criterio de No, 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 calidad? no. Hay tareas que requieren, más allá del examen médico de trabajo en altura, es saber cuál va a ser la tarea. Hay trabajos en altura que son una persona parada en una plataforma y que está cerca de un borde, entonces está en trabajo en altura porque está cerca de un borde, pero no está colgado todo el tiempo. Diferente es si es un silletero que va a estar colgado permanentemente en la silleta. Una silleta es un accesorio que es una madera, en donde la persona se sienta arriba y se descuelga desde como para limpiar un vidrio en un edificio del lado de afuera, o pintar un edificio del lado de afuera, o revocar un edificio del lado de afuera. Es una silleta. Una persona excedida en peso no va a poder hacer ese trabajo. ¿Por qué? Porque él mismo tiene que subir y bajar su propio peso en la silleta. No es automática la silleta. Entonces, la misma persona va a bajar de peso y generalmente los silleteros son todos flacos. Ahora, una persona que está en una plataforma, puede ser un puente grúa, manipulando un puente grúa y tiene que caminar adentro o por sobre el puente grúa, va a tener que estar anclado porque está trabajando en altura y quizás esté excedido de peso. Hay que evaluar
el trabajo a realizar, dónde se va a realizar y con qué elementos. Y Bueno, eso sería la respuesta a tener en cuenta para la condición física del trabajador. pero ¿qué hacemos? Lo que me pregunto yo es, una vez que Sí, evaluamos con el criterio, sí. ¿qué hacemos luego? ¿Cómo lo manejamos internamente como técnico? Yo estoy viendo eso, analizo. Esta persona no puede, lo Y veo. quizás el menos apto para estar colgado, quizás es el que tenga que ser el ayudante y alcanzar las cosas. Esa es una resolución rápida al pie de obra. Tendría que dirigirme a capataz y decirle que Que necesito cambie, que persona que cambie. reformule el equipo de trabajo. Sí, 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 tal cual. Sería lo que debería hacer. Perfecto. Otra pregunta que me hacen acá, que ya que es, pará, me olvidé. Hay un montón de preguntas, buenísimo. Mientras vos buscás, Pablo Crowe está levantando la mano. Ah, bueno, buenísimo, no viste, viste. Bien. ¿Qué tal? Pablo, Buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo quería consultar en el caso de la exposición de los arnés a productos como grafito, grasa, gasoil, ¿qué tipo Uf, de... También lo degrado mucho. Yo trabajo en una destilería sí, y está muy en contacto con eso. sí. Vamos por parte. Ahí leí que apareció y ahora sigo después con esto del sobrepeso y la exposición a la caída y demás. Pablo, lo ideal es saber. Acá hay un montón de cosas que entran en juego. Si voy a tener productos químicos, necesariamente voy a tener que tener a mano las hojas de seguridad de datos, que eso es otra cuestión con el SGA. ¿Para qué me sirve también la hoja de seguridad de datos? Para saber cómo degrada los materiales el producto químico. Y eso se lo tengo que preguntar al fabricante o al proveedor específico del elemento de protección personal, en este caso el arnés. Saber si el material con el que está... Los de higiene y seguridad, chicos, una novedad. Los de higiene y seguridad no sabemos todo. Sí, lo que tenemos que saber es dónde preguntar. En este caso le pregunto al fabricante qué pasa si tengo determinado producto químico, si me va a afectar o no al componente específico que tenga el arnés. Quizás tenga que comprar otro arnés o quizás tenga que buscar otra forma de trabajo porque no puedo, hay cosas que a lo mejor no son compatibles. ¿Se entiende, Pablo? yo tengo una Sí, sí, pregunta. perfecto. ¿Eso no va a Sí. estar volcado en el programa de seguridad que hace el responsable? Esos detalles. Debería estar, sí, debería estar el tipo de trabajo a realizar, o sea, la tarea a realizar, el riesgo al que está expuesto y si dentro de esos riesgos hay manipulación de productos químicos, tendría que estar detallado qué productos químicos. Y además al programa de seguridad, eh, a veces la SRT no lo pide en el programa de seguridad, no es necesario, pero sí en el legajo técnico la hoja de seguridad de datos. Claro, claro, porque eso tendría que evaluar el análisis de riesgo el licenciado que Tal hace cual, el sí, 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 programa. Lo exacto. que tenemos que Ujú. hacer nosotros, chicos, es leer siempre el programa de seguridad apenas agarremos un trabajo, es el Sí, básico, el ABC, leer, y si tenemos duda como técnico, preguntarle al responsable, siempre guiarnos con lo que ellos son los que hacen los programas, pero ese análisis de riesgo previo a cualquier proyecto tiene que estar volcado en el programa. Si viene alguna sustancia X, ahí sí podemos buscar la ficha técnica, pero no nos mandemos como técnico a hacer cosas porque los responsables de analizar esto son los licenciados sí, tal que cual. hacen el proyecto. Eso es importante, porque quizás como técnico vamos, buscamos la ficha, la metemos y dejamos afuera al responsable, que es el que tiene que hacer un Ujú. análisis de riesgo previo. Agrego, Mariela, lo de la lectura de programa, que es importante esto. Yo sé en el programa que tengo vigente, qué tareas hay. Y quizás desde obra o desde la dirección de obra o la oficina técnica, quieren hacer una modificación de lo que se pensaba. Por ejemplo, si iba a trabajar con andamios fijos y alguien dice desde la dirección de obra, no, este trabajo lo vamos a hacer con silleta. Entonces ahí la pregunta sería, en el programa. ¿Tengo la tarea a realizar con silleta? No pasa nada si no está en el programa. Se hace un anexo a ese programa con las tareas con silleta y se da para adelante. No hay ningún problema. Hay que avisarle a la RT nada más. Y Em, quien lo hace es el licenciado en seguridad y sí, higiene. obvio. Sí, sí, sí. Va, Entonces, obvio es no. Sí, importante. le corresponde al responsable de higiene y seguridad de ese programa. Agrego algo más con esto del tema de las caídas y demás.
cuando una parte que incorporó ahora la resolución 61 es el famoso kit antitrauma. Si una persona resulta que quede colgada porque se cayó, porque se rompió la plataforma en donde estaba, lo que sea, no vamos a evaluar cómo llegó a quedar colgada, pero sí cuando queda colgada, tiene que empezar a utilizar lo que se llama el kit antitrauma. ¿Qué es el kit antitrauma? Es un accesorio que me genera como una especie eh, de escalón, de estribo en donde me voy a parar. Básicamente es una cinta, quizás a veces es más angosta que el tamaño de las cintas de los arneses, y la voy a tener colgando ahí a disposición. En mi cintura colgado en el arnés. Si yo me caigo y quedo colgando, voy a acomodar ese kit antitrauma para pararme sobre ese anillo que genera ese peldaño, ese estribo. ¿Esto para qué es? Para que el peso corporal no quede asentado sobre las piernas que están siendo presionadas con las perneras del arnés, evitando el famoso síndrome del arnés, que es por estar mucho tiempo colgado, eh, presionando las piernas, presionadas las piernas por las perneras y se generan problemas circulatorios. Una persona con sobrepeso o muy grande estaría muy complicada si queda colgada y no puede activar el uso del kit antitrauma hasta que lo rescatan o se autorrescata con el peso generado sobre las piernas. Por eso también es importante la condición física. Ahí lo habían preguntado a alguien y sí, tenía razón. Y era muy buena pregunta. Pablo, ¿alguna pregunta más o quedó la manito levantada? No, no, perdón, había quedado levantada la mano. Ah, buenísimo, gracias. Bien, ¿por qué es recomendable? Yo sigo avanzando, pasé del casco, pasé al arnés. Y les dije que algo muy, muy importante y muy bueno en la gestión de higiene y seguridad es que los arneses no tengan cabo de vida cosidos. Acostumbremos a la gente a tener cabos de vida separados. ¿Por qué? Porque a veces hay arneses que traen un cabo de vida cosido en la cintura, de un lado de la cintura, y con ese cabo de vida se enganchan. La realidad es que si el anclaje está en la cintura de la persona mediante un cabo de vida, ahora explico qué es cabo de vida, y surge una caída y queda la persona suspendida, esta es la persona, mis dedos son la persona. Si el anclaje está desde el costado y la persona se cae, lo que va a pasar es esto, y el tirón va a ser perpendicular a la columna. La columna estaría acá, y estas serían las piernas. Siempre el trabajador tiene que estar enganchado desde la espalda o desde el pecho, dependiendo de la posición de trabajo. Entonces, si se cae, el tirón es paralelo a la columna y hay menos daño hacia la persona. Dicho esto, lo recomendable es que los cabos de vida sean siempre dobles y se enganchen en la espalda. ¿Y por qué dobles? Porque a veces ocurre que se tienen que enganchar en un punto de anclaje y para pasar o desplazarse y pasar de un lado a otro, tienen que desengancharse para volver a engancharse en otro punto de anclaje. En el caso de tener un cabo de vida doble, mantienen el enganche donde están fijados, enganchan al otro y ahí recién se desenganchan. Y nunca están en el aire en un instante. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, Bien. sí. Tengo ¿Qué una. es el...? Sí, dame un segundito, Norman. Creo que fuiste vos el que preguntó. ¿Qué es un cabo de vida? Nosotros vamos a tener tres cosas, tres elementos. Vamos a tener el arnés de cuerpo entero, el cabo de vida y la línea de vida. El cabo de vida lo voy a utilizar a veces para engancharme desde un punto fijo al arnés y que la persona quede enganchada. O a veces tengo que utilizar el cabo de vida enganchado a la línea de vida y al arnés para que la persona quede sujeta y no se caiga. El cabo de vida que es una cinta que tiene un mosquetón en un extremo y en las otras dos extremos otro mosquetón. El que está individual es el que va en la espalda y los que están
en la punta de la B corta o la Y, depende del modelo, esos son los que van a ir al punto de anclaje o a la línea de vida. Una recomendación y que si lo ven, háganlo corregir de inmediato y no lo hagan ustedes. Hay personas que utilizan el cabo de... A ver, voy a mostrar a ver si se ve acá. Voy a correr un poquito. Esto de acá se ve. Esto es un cabo de vida doble que tiene. Acá donde estoy con el dedo apoyando, eso azulcito es el amortiguador de caída. Y estos son los dos cabos en donde me voy a enganchar. Una cosa que les voy a mostrar es algo que no debemos permitir que se haga. En lugar de engancharse, esto se aprieta de los dos lados. Tiene uno y otro. Tengo que apretar los dos para que se abra. Esto lo engancho en la cabreada, cañería, punto fijo donde tenga que ir. Una cosa que no hay que permitir es que se haga esto y enganchen en el mismo cabo de vida el mosquetón. Esto no lo permitan. ¿Por qué? Porque si esto pega el tirón, el mismo mosquetón puede cortar el cabo de vida. Hay una pregunta que dicen si engancharse en el propio andamio es correcto. No, el anclaje siempre tiene que ser separado del lugar donde se está trabajando. Por ejemplo, si es una silleta, desde la terraza o desde el punto más alto donde se trabaje, tienen que bajar dos cuerdas. Una es la de la silleta y la otra es la del anclaje del trabajador. Si es un andamio móvil, que es el que se cuelga, o muchas veces se le llama balancín, bajan los cabos de anclaje del balancín y el otro cable de cada trabajador que esté puesto en el balancín. Y en el caso del andamio fijo, estructural, andamio tubular, el modelo que sea, no deberían engancharse en el mismo andamio, porque se cae el Esto, andamio y arrastra al trabajador. esto lo establece también la resolución Sí, 61 está del... todo indicado, chicos, está todo, hay que leer la 61, ¿eh? Eh, ¿Hay algunas cosas faltantes? Sí, que en algún momento la van a incorporar. Sí, yo creo que sí. En la canastilla del elevador de personas, sí, es en el único lugar en donde me voy a enganchar en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque es por la forma en la que está armado y está en su constitución, la guindola, la barquilla, la canasta, como la llamen, tiene un punto de anclaje en donde se engancha el trabajador que en ese caso eso está pensado para sacudones o que el mismo trabajador no pierda el equilibrio arriba de la barquilla, de la canasta y se caiga. Y se deben enganchar en el punto de anclaje que indica el fabricante. Fernando, te consulto. Sí. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, cuando están trabajando en un andamio y no hay otra cosa por donde engancharse? Solo está el andamio y nada más. A mí me pasaron ahora que tuvieron los chicos que instalaron una cámara y estaba solo el Ah. andamio, no hay nada alrededor de otra cosa donde engancharlo. Bueno, eso es lo que debe hacerse con el análisis de riesgo y evaluar desde dónde deberían engancharse. A ver, hay cuestiones de higiene y seguridad que no van con la economía de las empresas. ¿Nos van a odiar? Sí, nos van a odiar. Bienvenidos a la profesión de higiene y seguridad. Em, si para instalar unas cámaras tienen que poner un andamio, quizás a lo mejor no deban usar un andamio y deban usar un elevador de personas, porque no sé a qué altura estarán poniendo la cámara o evaluar desde qué otro lugar se puede acceder al lugar donde hay que instalar la cámara. Eso sale desde el análisis de riesgo. Y si es, Claro, si es que... Sí, dale. esta era una situación muy particular porque los chicos están trabajando acá en una IPF y en IPF está prohibido trabajar con escaleras. No era muy alto, era, no sé, 1,5 m o 2, suponete, y no te permiten usar escaleras y estaba sobre, no sé si te ubicaste en las IPF que están, digamos, donde están las playas, que tienen como Sí. una altura y tenían que instalar la cámara en una de esas de las columnas. Bien.
Luana, lo que habría que evaluar ahí es la altura donde va a estar parada la persona. Quizás no es un trabajo de altura. Y muy bien en YPF en que no se permite utilizar escaleras. Voy a hacer una aclaración. Las escaleras son para subir y para bajar. No se puede estar parado en una escalera laburando. Cuando ustedes ven los que cambian cables o los instaladores de teléfono, esas cosas que llevan su escalera, apoyan la escalera en el poste y suben, no deberían estar trabajando ahí, porque las escaleras son para subir y para bajar. Quizás lo recomendable en ese caso para un trabajo así es una plataforma, que son esas escaleras con ruedas y barandas, porque el trabajador va a estar parado sobre la plataforma que tiene barandas para no caerse y sube y baja esa plataforma por la escalera que está incorporada a ese elemento. Quizás no es necesario el uso de arnés dependiendo de la altura. No todos los trabajos son en altura. Que haya desnivel no significa que sea trabajo en altura. Eso eso habría que evaluarlo desde el análisis de riesgo. Considerando el trabajo, la tarea, el lugar. Y una cosa que les agrego es, los análisis de riesgo no son copia y pegue. Hay que analizar los lugares, los trabajos y los elementos. Hola, Gracias. Fernando. Sí. Agustín, Agustín, sí, sí. dale. Yo soy, bueno, licenciado, Bien. trabajo también como técnico, de las dos formas. Y bueno, respecto a lo que es, sí, trabajo en altura es bastante complejo, obviamente va a depender de la plata que maneje la empresa que te contrató. Y bueno, respecto a andamios, si son los andamios los comunes y corrientes, los que se usan en la obra, que ya se están empezando a prohibir, Ujú. lo que hacíamos era apuntalarlo, ¿no? Que quede muy bien fijo, y ahí yo les permitía anclarse al andamio, porque no había otra forma, porque no había línea de vida, y bueno, obviamente lo mejor sería una línea de vida independiente. Y después estuve trabajando últimamente en una empresa, bueno, Promaíz, que tiene muy buenos estándares de seguridad y higiene. Se trabajaba con andamios Peri, que Sí. son alemanes, y bueno, esos están hechos y fabricados para que se ancle el operario, ¿no? Ujú. Entonces, se Sí. trabajaba tranquilamente, y obviamente si superaban los 6 metros, el andamio tenía que estar sujeto a cálculos y bueno, se tenía que reestructurar para que no se caiga, ¿no? Sí, Agustín, en eso tenés razón. Insisto con esto, en el análisis de la situación evalúo qué tengo, qué tarea voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Hay andamios, hay tecnologías que van mejorando los elementos. Hay andamios que son las dos caras, que es las dos caras así, que son de fierro redondo generalmente, de caño redondo, que le cruzan unos travesaños. Eso es lo que está empezando a dejar de utilizarse. Eh, Hay que apuntalarlos y hay nuevos modelos de andamios que permiten que la persona se asegure en ese andamio. Hay que evaluar o hay que conocer el equipo y saber si se puede o no se puede. Eso se los va a indicar el fabricante y el proveedor. Bien, pero te hago una consulta. ¿Lo Sí. permite el fabricante porque está hecho para eso el andamio para que lo permita? Pero la legislación de acá lo permitiría igual que se usen. Ahí hay un gris. ¿Por qué? Porque hay algunas cuestiones en la legislación que están escritas de una determinada manera sin que se consideren mejoras en los elementos o en los equipos a utilizarse. Lo que dice la legislación es que te tenés que anclar en un punto ajeno al lugar donde vos estás trabajando. Perfecto, muchas gracias. Así como no te podés anclar en cualquier lado, el punto de anclaje tiene que estar certificado. Según la legislación, existe una altura máxima para andamio. ¿Andamio de madera o andamio metálico? Andamio de madera, sí está, lo dice la legislación, no puede ser más de 3 metros del andamio de madera. Y de andamio es de acuerdo al cálculo, lo que diga el calculista. Los cálculos nosotros no los hacemos, solamente exigimos que estén
En el legajo técnico, es parte del legajo técnico. De hecho, la RT no te aprueba la parte de trabajo en altura si no está presentado el procedimiento de trabajo, el cálculo de estructuras y la documentación específica de eso. Em, bueno, continúo con esto de los anclajes, si les parece. Les dije que un cabo de vida se va a enganchar entre la persona que tiene su arnés y un punto de anclaje. El punto de anclaje es, en industrias se da mucho que ya se instalan puntos de anclaje donde las personas engancharse con certificación, que lo hacen las empresas. Eso se determina sabiendo los lugares en donde deben transitar personas en altura y cuáles son las tareas. En obra, hay lugares en donde hay que determinarlos. Recomendación. Tengan en cuenta dónde se van a estar anclando las personas, porque hay veces que se enganchan, a lo mejor por el simple hecho de figurar enganchado el trabajador, se engancha a lo mejor a un caño corrugado de electricidad, a un cañito de electricidad de la instalación eléctrica metálica, o se engancha a un hierro del 8 en la construcción. Los anclajes se tienen que definir y se tienen que señalizar. Y si esos son los anclajes fijos. Y si hay anclajes transitorios, vienen elementos para generar anclajes, que a veces se le dice comúnmente corbatas, que es como cintas de la misma estructura que los arneses y que traen anclajes y se enganchan en diferentes lugares. Y en ese lugar se coloca el mosquetón del cabo de vida. Si no hay punto de anclaje posible, se genera una línea de vida. Que las líneas de vida pueden ser de soga a cuerda o de cero. Y el trabajador quedaría vinculado a un lugar para no caerse a la línea de vida a través del cabo de vida. ¿Quedó claro eso? Si no, no sé cómo hacerlo con un dibujito. Si no. Tengo la persona acá. La persona se tiene que enganchar en este punto. Si este punto es fijo, lo voy a enganchar desde el arnés al punto fijo con un cabo de vida. Si este punto fijo no lo puedo generar, voy a poner una línea de vida, que esa línea de vida puede ser vertical u horizontal, de acero o de soga, y la persona se va a vincular a esta línea de vida mediante un cabo de vida o un seguro, que es el famoso T4. Mariela, no sé si viste alguna pregunta o algo. Tengo una consulta. Norman, dale. Sí, bueno, en realidad varias, pero así me voy sacando la duda. Bueno, en cuanto a la línea de vida, perdón, el cabo de vida, Sí. eh, ¿cuál es la medida que no debe superar? Eh, y Eso después, se considera, te respondo eso específicamente. Tengo que evaluar dónde voy a trabajar y donde voy a estar parado y el punto de anclaje que voy a tener. Si lo ideal es que los puntos de anclaje siempre estén del pecho para arriba de la persona. Entonces, si la persona se cae, queda enganchada y ahí voy a tener que tener en cuenta el largo del cabo de vida. Si yo tengo un cabo de vida muy largo, la persona quizás golpee contra otras estructuras y no se llegue a tensar el cabo de vida. ¿Por qué? Porque es excesivo. Em, Una lo ideal preguntita. es que esté anclado del pecho para arriba. Si no tengo eso y tengo que anclarlo en el piso donde está parado, tengo que considerar el largo de ese cabo de vida con respecto a las otras estructuras que hay debajo. No es que hay un largo en particular. ¿Se entiende, Norman? sí, sí. Fernando, tengo Y la una Y otra pregunta pregunta que al vas a hacer. respecto. Sí, Viste que siempre hablando en función de la resolución establece un sí, factor de caída, que el factor de sí, caída es lo que estás hablando vos puntualmente, donde se toma en sí. cuenta lo que dijiste. Ahora, ¿eso tiene que estar en el programa de seguridad? O Sí, obvio, sí, si te sí. ve. Yo quiero que saber es si eso está, porque vos tenés muchos años de experiencia, quiero que me digas si ustedes lo hacen a eso, o nosotros no lo vamos a hacer, pero ¿está eso ahí en el programa? ¿Estás seguro? Debería estar en la parte específicamente de altura, tiene que estar
las tareas a realizar en altura, los riesgos y las medidas propuestas para mitigar esos riesgos, los cálculos de estructura de los elementos que vayan a utilizarse o contrapesos, por ejemplo, andamios, andamios colgantes, los contrapesos, los andamios colgantes, las silletas donde se van a anclar y cuál es el contrapeso, las planillas de checklist de los equipos y de los elementos. Y el cálculo de, el factor de caída también tiene que estar. Todo eso conforma el anexo de altura del programa de seguridad. Así es Que que, chicos, si yo hice un programa de seguridad donde no tengo trabajo en altura y después en esa obra me incorporan trabajo en altura, no hay ningún problema. Hago anexo al programa de seguridad, se llama así, anexo programa de seguridad, trabajo en altura y armo toda esta parte, esta documentación, la mando a firmar al RT, me lo aprueban y recién lo puedo llevar a la obra y a partir de ahí que está en la obra puede haber gente trabajando en altura. una preguntita más. Yo tengo Sí, la experiencia de que a partir de 5 metros, ese trabajador puede usar arnés con el amortiguador anticaída, porque va a sí, lo del funcionar. amor. Ahora, si no tengo menos de 5 metros, ¿puedo Sí, yo ponerle el mosquetón sin amortiguador a 3 sí, metros? ¿Puedo yo sí. trabajar con eso? Le voy a mostrar, primero voy a mostrar que es un amortiguador de caída. A ver si se puede ver. Este es un cabo de vida que les mostré hoy que era doble. Acá tiene las dos partes. ¿Está bien? Y en el extremo tiene el gancho. Este amortiguador de caída, ese paquete azul, ¿se llega a ver ahí que hay un montón de cinta que va para un lado, para el otro? Eso se llama amortiguador de caída. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a hacer esa partecita del cabo de vida? Ante una caída excesiva, se va a romper el plástico, se va a descoser lo que está dentro y me va a ir frenando la caída. Si yo tengo un trabajador de menos de 5 metros, mi cabo de vida mide 1,5 metros, más 1,5 metros del amortiguador de caída son 3 metros. Capaz que se me golpea contra el piso si le pongo un cabo de vida con amortiguador de caída a menos de 4 o 5 metros. No es necesario. ¿Qué pasa? Las empresas compran un único amortiguador, un único cabo de vida con amortiguador caída, sean 2, 3, 4, 8 o 10 metros de altura. Entonces ahí hay que tener en cuenta el largo del cabo de vida más el amortiguador de caída y puede ocurrir que si la persona se cae, termine golpeando o impactando contra el piso, contra otra estructura, porque en el componente, en el largo, persona, cabo de vida, amortiguador de caída desplegado, tengo más longitud que el largo de caída. ¿Se entiende? Claro, creo que el factor de caída que hay que leerlo, chicos, y tenerlo en cuenta Tal a la cual, hora sí, sí, de tal cual, tal calcular cual. nosotros, si tenemos esas herramientas, poder cambiar, ponete este punto este amortiguador, ponete este en Ujú. sentido de que vayan viendo qué elementos tenemos y si lo podemos utilizar para menos de 5 metros, utilizar ¿qué Una fue? recomendación para trabajos en Ay, altura con para trabajos en altura en donde haya una cuerda, por ejemplo en los silleteros o por ejemplo en personal que está en andamios colgantes. Ocurre muchas veces que ponen una cuerda, le hacen un nudo, no debería llevar un nudo y enganchan en ese nudo el cabo de vida a la espalda. Lo recomendable ahí es que tengan el famoso el autofrenante, un T4, y enganchen desde la espalda el T4 directamente a la cuerda. ¿Por qué? Porque si ese trabajador se cae y el cabo de vida me mide 1 metro extendido más 1 metro del amortiguador de caída, yo tengo 2 metros de desplazamiento hasta que pega el tirón y se frena. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y me queda la línea de vida con el nudo acá, el cabo de vida y la persona hasta abajo, 2 metros colgando. Cuando quizás poniendo el T4 directamente acá, la persona quedó frenada ahí en esa distancia. Me ahorré 2 metros de caída de la persona, más el susto, más la incomodidad, más el rescate. hay una pregunta que está relacionada que dice, ¿cuál sería la tensión correcta de la soga en caso de usarla como línea de vida? Es una de las preguntas que hace Juana. Lo que tengo que evaluar es lo que me diga el fabricante de esa soga, de esa línea de vida, cuánta tensión resiste, cuántos kilonewton resiste de golpe de tensión de caída.
sabiendo cuál va a ser el grupo de trabajo y cuáles van a ser las tareas. Hay un error muy común en decir aumento o incremento el grosor de esas sogas porque van a aguantar más. No, a veces más gruesas son las sogas, es más incomodidad porque no puedes hacer nudos de anclaje, no puedes pasar las cuerdas por algunos lugares. ¿Y en qué termina eso? En que la gente no se termina enganchando porque termina peleando con esa cuerda porque es muy gruesa. Hay cuerdas que están certificadas que son entre 8 y 10 u 11 milímetros de espesor y cada fabricante te va a indicar cuál es la tensión que resiste esa cuerda de caída y se hace el cálculo. Diego pregunta, consulta, ¿se puede usar la faja esponja como punto de anclaje o línea de vida? Eso yo no Si la amplía lo conozco. que es la faja esponja, porque como nombre faja esponja Sí, no entiendo lo que significa. Si se refiere a como punto de anclaje rodear una columna y engancharse ahí, eso sí se podría. es linga, No sé si dice. se refiere a eso. Sí. Es linga, dice. Una eslinga, la eslinga, no, las eslingas de izaje de carga son eslinga de izaje de carga, los puntos de anclaje o las cintas de anclaje para anclajes transitorios son otras cosas. Que sean parecidas, que las empresas compren uno para usar todo, eso es otra cuestión. Insisto con esto, mientras no pasa nada, no sucede nada y todo siga y lo seguimos haciendo todos los años. El inconveniente está cuando hay un accidente y lo primero que se revisa son las condiciones. Y ahí es donde se encuentra que, por ejemplo, se engancharon con un alambre, con un contrapeso que es en un balde de 20 litros de pintura vacío, lo llenaron de cemento, que usan eslingas viejas que ya no las usan más para izaje de carga, entonces como la persona pesa menos que la carga, entonces esa eslinga que bancaba 50.000 kilos, ahora cómo no va a aguantar un trabajador. Bueno, todos esos inventos es lo que tenemos que desmitificar desde nuestra profesión. No se olviden que nosotros somos higiene y seguridad. Cuidamos a los trabajadores para que no se lastimen y no se enfermen. No es una tarea menor. Bueno, de estas que estás planteando vos también es lo que se prohíbe en la resolución, usar contrapesos que sean líquidos. Sí, sí. Lo Ujú. que se recomienda es que los contrapesos estén firmados y aprobados por un ingeniero, más lo que es Sí. no se usa más como La, antes, que veíamos los tachitos rellenos, eso no tiene una certificación de que va a no. funcionar o que esté bien hecho. Tal cual. Quien certifica es, él tiene que tener el cálculo, independientemente que se contrate a una empresa para hacer el cálculo, siempre tiene que estar firmado por un responsable en donde debe constar al pie del cálculo que hizo y del sistema que recomienda esa persona de anclaje o de contrapeso o de estructura, tiene que estar el nombre, la carrera, la especialidad, que en este caso van a tener que ser ingenieros mecánicos. No recuerdo en este momento si hay otra ingeniería que esté habilitada o que tenga incumbencias. Más la matrícula de la persona. Eso tiene que estar, aunque sea contratado a una empresa. La empresa no certifica, certifica la persona. Y ahora te voy a sacar un poquito del tema para que te relajes Dale. y le demos un Sí, poco de relajamiento a esto. Es, si vos sos licenciado en seguridad y higiene y tenés técnico a sí, cargo, yo he sido un técnico y vos estás a cargo mío. Y yo te sí. pregunto, yo soy técnico, recién empieza, ¿qué esperas de mí cuando yo empiezo una obra con estas complejidades, que la resolución no la conozco, que tengo un montón de gente? ¿Qué esperas de mí como técnico, mínima experiencia en obra? ¿Cómo debería ser yo para decir, bueno, voy a mantener mi trabajo y mi jefe está contento conmigo? Así, relajado, Eh, China. Sí, sí. En principio a mí me gusta y lo hago porque cuando yo empecé como técnico, primero fui técnico y después hice la licenciatura. Y a mí estuve en situaciones en donde aparecía en la obra y no tenía referente, no me indicaban nada, entonces eso no me gusta. A mí primero me gusta estar en contacto con la persona y acompañarla. ¿Por qué? Porque pueden surgir dudas, porque no todos sabemos todo y a lo mejor no tenemos experiencia en un tipo de trabajo y tenemos mucha experiencia en otro. Eso no quita que no pueda hacer otro determinado trabajo.
primero acompañar a esa persona y ponerme a disposición. ¿Puede no tener experiencia? Sí, puede no tener experiencia. Voy a evaluarlo yo como profesional dependiendo del tipo de trabajo, si tiene las competencias necesarias en ese momento para hacerlo o no. Quizás en ese momento no lo pueda hacer y ¿Cuáles quizás serían lo las haga más adelante. competencias? ¿Cuáles serían las competencias que vos decís, este chico me sirve? ¿Qué tendría que Primero, contarte todo, y tener los papeles al y día? la comunicación entre el licenciado y el técnico, entre el responsable y el auxiliar, debe ser permanente. ¿Por qué? Porque el auxiliar es la persona que cumple la función de ojos del responsable en la obra. Esa es una de las grandes funciones, es comunicación permanente. Estar en actividad, estar activo, saber qué trabajos van a hacer, o sea, se me borró la palabra, que les Pro- intrigue saber qué va a pasar, estar Proactivo. atento, exacto, proactivo, saber qué tareas se van a hacer, saber cuánta gente hay, o sea, tener conocimiento de la obra, eso se logra andando. Si nos quedamos en un lugar si nos quedamos en un extremo de la obra y en la otra punta de la obra está el trabajo en altura, poco voy a saber de cómo están las situaciones. No inventar, no chamullar. Lo que sé y lo que no sé lo puedo aprender, pero no puedo chamullar porque pierdo credibilidad y sí ser lo suficientemente profesional como para definir y decir esto se tiene que hacer o esto se puede hacer o esto no se puede hacer. Y en eso sí acompaño, yo como licenciado acompaño al técnico técnica que define parar una tarea, yo lo acompaño. ¿Por qué? Porque considero que está en ese lugar viendo algo y que si decidió parar una tarea es por algo. Ahora, después veremos cómo proseguir de por qué se paró la tarea, por qué no se paró, o lo que sea. En principio, comunicación y acompañamiento. Y Y cuando hay no se dudas. acompaña ni se obtiene mucha información, ¿cómo uno lo debe manejar? Por ejemplo, yo Em, estoy en una obra, sí. lo cual no tengo comunicación con el licenciado. Entonces, ¿cómo lo puedo manejar? Jimena. Em, acá hay decisiones para tomar. Cabe aclarar que es la Sí. primera obra que voy Bien. Acá hay a decisiones realizar. para tomar. Que vos sos la que va a decidir. Yo lo que haría. No, yo lo que haría no. La realidad es esta. Vos estás en un lugar en donde necesitas información real para poder avanzar en el día a día. Necesitas documentación y necesitas cosas que te tienen que facilitar. Si no te las facilitan, no te quedes esperando a que te las alcancen. Solicítalas. Claro, Eh, te doy un ejemplo de la sí, situación que me pasó. Yo me incorporé hace 2 días. Es para sí, hacer un enroscado de cañerías en una zona de petróleo, ¿no? bien. Entonces, el referente licenciado estuvo 5 minutos y se fue. Es todo lo que sé porque encima es de otro lado. Y bueno, y todo esto se tiene que resolver porque el lunes tengo que subir al campo con la gente, bastante complicada. Supongo que de acá al lunes le podés llenar la casilla de mensajes de WhatsApp preguntando cosas, por ejemplo. Claro, yo Eh, hice, por ejemplo, Y Cuando primera hiciste, a hora, ver, un segundo, Daniela, para contestarle a Jimena. Eh, ¿Es obligación del responsable del servicio brindar toda la información? Sí. Quizás por la logística, por la dinámica o por la ubicación no puedan facilitarte las cosas en un momento. Sí, eso no quiere decir que quien está cumpliendo la función de auxiliar se quede esperando recibir todo. Pídanlo. Vos, o sea, Lo único cada uno de lo ustedes único sabe. que pude obtener el día de Sí, ayer fue el legajo técnico de la obra y el programa de seguridad nada más. Después, todo lo que bien. es documentación la fui haciendo yo a medida que iba recordando cómo hacerlo y investigando.
pero me parece que hay un montón de cosas que quizás necesitaría de que me diga, de que me explique, Sí, o qué sí. documentación debo tener al momento de subir al campo para que no me frenen la obra, ni mucho menos. Sí, solicitásela por escrito, solicitás, si no te la facilitaron, preguntala, pedila. Respecto a esta documentación, esto está faltando. Estuve revisando la documentación, esto está faltando. De esto que está faltando, ¿me lo podés facilitar por WhatsApp o por correo? Pedíselo, pedíselo. Y Sí, pídanle, chicos, porque son bastante vagos los voy licenciados. a, voy a responderle a Juana Duarte. 73 mensajes de WhatsApp. Gente, entiendo la necesidad laboral, entiendo la situación. Eh, Posiciónense ustedes como profesionales. Yo sé que el día de mañana, cuando sean licenciados, estén en esa situación, no lo van a hacer ustedes. Ahora, hoy como auxiliares, que pueden ser también licenciados trabajando como auxiliares, el que cumpla la función de auxiliar, soliciten las cosas. Y también plantéense si ustedes quieren estar en esa condición trabajando. ¿Por qué? Porque ustedes tienen una matrícula, responden con esa matrícula también. Entonces, si falta documentación cuando ocurra un siniestro y que puede ser grave o mortal, no van a valer los 73 mensajes sin responder. Va a valer la planilla del checklist o la planilla o el legajo completo. O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? No, no busquemos excusas, accionemos. Y en esa acción quizás tengan que tomar la decisión de decir, doy un paso al costado, con esta persona no puedo seguir trabajando porque estoy expuesto como profesional. Voy a hacer Es duro, ¿eh? voy a Pero hacer un asterisco cuesta. ahí. Es re difícil porque, o sea, hace 2 días empecé este trabajo, es mi primer Sí. trabajo y no contar con el apoyo para algo tan importante, porque más allá de la seguridad, también es la documentación y todo lo que se debe realizar, no contar con ese apoyo y buscar Sí. información por todos lados es bastante malo, digamos, y estresante. Sí, independientemente de que cada uno como profesional hay cuestiones mínimas y básicas que debería saber, también hay otras que deben ser facilitadas por el responsable del servicio. ¿Por qué? Porque justamente es esa función, porque es el responsable del servicio y te tiene que facilitar la documentación Es que con yo el logo lo arriba entiendo del servicio, así. o lo que sea, ¿no? Sí, Yo lo sí, sí, entiendo estoy de así. acuerdo, ¿eh? Cualquier Yo estoy de situación acuerdo, que sí. pase va a terminar afectando al licenciado, claramente, más allá de que a mí Sí, también, pero a él también. como persona principal. Y Sí, que no le dé la importancia que se necesita. Imagínate que me dijo, nos vemos en agosto, 5 minutos lo vi. buenísimo. Genial. Ay, Dios, si quieren otro día hacemos un taller de catarsis sobre, Yo creo que todas estas sobre cosas los muchas servicios de veces higiene y seguridad. sí, no se tienen en cuenta y que para los que recién inician o están Sí, arrancando también la metodología de estudio que uno ha tenido durante la carrera, sinceramente no me sirvió mucho, entonces es como bastante complejo todo. sí. Quiero hacer un comentario. A veces, acá voy a ir, ya son las 5:11, voy a hacer un comentario. A veces, lamentablemente, contratan a las personas sin experiencia, exponiéndonos a todas estas cosas, Sí. por lo cual me gustaría que de corazón sepan la función que tiene un técnico en seguridad e higiene. Si tenemos que tener ese trabajo, a pesar de que no estamos sin un mango y agarramos ese trabajo, tener nosotros una planilla, capacitar al trabajador, hacer el permiso de trabajo, hacer una constante capacitación, un vínculo, hablar con la gente para que cuando ya todas esas instancias están perdidas, como técnico, pensar lo que dice. Pero a veces nos encontramos en situaciones de necesidad, entonces no podemos decir, bueno, me voy a otro lado. Eso le sucede a la mayor parte de la gente que no tenemos plata. Entonces, mi forma de ver es, en mi computadora me llevo una capacitación y evalúo los riesgos que aprendí en el instituto. ¿Cuáles son los riesgos de Ujú. excavación, tarea en altura? Y vuelco diariamente las capacitaciones, pero con conciencia y de verdad. Hablo con la gente, le pido. Esa gente no responde porque no hay un responsable, no hay un jefe de obra, no hay un jefe que los mande. Paralelamente, lo que dijo Fernando, le aviso al responsable, le aviso al jefe de obra, pero lo que como la función que tenemos nosotros no la podemos dejar de hacer aunque el responsable no le importe nada. Tal cual. Si es que tenemos que estar ahí aguantando hasta que salga algo mejor, tengamos en cuenta que
leer el programa y volcar en las capacitaciones cada cosa que el responsable dejó ahí, y creo que es muy limitado, no sé si está mal lo que voy a decir, pero hasta que podamos salir de ese quilombo, tenemos que dejar todo registrado por mail, el asesoramiento, las capacitaciones, los permisos de trabajo, impriman una hoja y llévenla y háganla con responsabilidad. Eso por un lado. Por otro lado, quería agradecer a Alejandra y a Díaz Franco que me ayudaron, ya voy a ir cerrando esto, Fernando, que me Sí, dale. ayudaron, colaboraron para poder hoy tener el Zoom, que es Zoom pago, tenemos la licencia paga, por eso es que estamos hace 2 horas y cuarto. Le agradezco, Alejandro me dio 10.000 pesos y Alejandra 3.000, son 3.000, son 13.000, yo pagué $20 para poder tener hoy la posibilidad, igual que Fernando, de tener su día de descanso para poder transmitirle un poquito. Es mucha información, son muchas dudas, quizás usted tenga muchas preguntas. Espero que le haya servido este momento juntos. Lean cuando tengan a un colega piola como Fernando, como Mariela, que brinda su tiempo, preguntarle. Siempre hay alguien en el camino que nos ayuda. Busquen la persona que toma decisiones, no busquen a cualquiera, no se quejen con cualquiera, busquen a las personas de decisión, un jefe de obra, un jefe de producción. No perdamos tiempo en renegar con gente que no toma decisiones. Esa es otra sugerencia que les doy. Sí, Y en muy el último importante. de las instancias, lleven sus propios, respalden su voz, ¿no? Como profesionales es lo que yo les dejo. Así que bueno, muchas gracias Alejandro y a Díaz y a Alejandra y a Franco. Muchas gracias por su colaboración, porque bueno, entre ustedes y yo pudimos hoy tener la licencia paga. Así que bueno, muy agradecidos por venir hoy. Fernando también, muchas Sí, gracias. Quiero que no, a vos descanses por porque invitarme. Sí, agradecido por poder participar en este espacio. No solamente se aprende, no es solo brindar, también se aprende de escuchar y a veces hay preguntas que a lo mejor a uno no se le ocurrieron y son disparadores eh, para revolver en el conocimiento y si no se sabe, se busca la información y se vuelve a estudiar. Siempre atento a estar aprendiendo. Gracias, me gusta mucho esto de que haya gente de higiene y seguridad con ganas y aquellos que se quedaron con esta parte negativa de los servicios y todo eso, aprendan de eso y no lo apliquen cuando les toque estar del otro lado. Y gracias a todos. no, no, gracias a vos. Sí, obviamente que hay muchas cosas, de la mayoría que hablamos es lo que establece la resolución, como dijo Fernando, hay que leer mucho acá, hay que leer Sí, constantemente, hay que ser también una persona que negocie, las cosas con mayor riesgo no se hacen, se toca, se molesta todo y la falta de limpieza la vas manejando las cosas que tienen menos riesgo, pero las que generan una muerte, un accidente fatal, es ahí donde nos tenemos que poner firme. Laura, decime. Hola, sí, buenas tardes. Bueno, soy Laura Gutiérrez, yo soy estudiante en seguridad de higiene. Yo quisiera saber si ustedes tienen alguna página o algo donde seguirlos, porque a mí este link me lo pasó un compañero con el que estudiamos, pero no sé de dónde él se informó de esto, porque me pareció súper, eh, ¿cómo se dice? Me sirvió muchísimo la clase, la verdad. Todo lo que he escuchado lo he anotado y fue muy enriquecedor para mí. Así que por ahí si ustedes me pueden compartir para yo poder seguirlos o algo, la verdad que se los reagradecería. Sí, ahora yo te paso, que estaba justo buscando, te paso donde yo publico el próximo sábado, la próxima capacitación, el próximo tema.
o en un blog también voy poniendo las nuevas resoluciones, ahí te paso por WhatsApp, no sé si alguien ya lo tiene, hay un WhatsApp también que tenemos un grupo donde ahí voy subiendo, así que ya te paso la info mientras vamos. ¿Podría Bueno, pasar el número para poder también agregarme a su grupo? Sí, ahí le paso el número. Si van muchas ahí, gracias. no. Bueno, hay una página que tengo donde nos tenemos que inscribir ahí, entonces el sistema manda el link directamente, le hace el recordatorio y no tengo que estar yo con las planillas. Entonces ya es muy práctico eso, así que Em, anótese por ahí. Mariela, ahí preguntaron recién si yo no tengo problema en que me consulten. Quizás a veces estoy en recorrida de obra o estoy en alguna capacitación y no voy a poder responder rápido. No desesperen, pero respondo. Por ahí hay alguno que preguntaba si podía pasar mi teléfono para consultas por WhatsApp. Sí, yo no tengo problema. Me Qué genial que aclaran sería. la pregunta y no sé, lo escribo por acá. Sí, A ver, lo pongo acá en el chat. también sepan que la clase o la Mm. charla o el taller quedó grabado en YouTube. Todo lo que hoy estuvimos hablando, quieren recordar, quedó todo en YouTube porque se transmitió en Profe, vivo. buenas tardes, profe. No sé si me puede escuchar, si me pueden escuchar los chicos. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Sí, se escucha, sí, sí. Ah, bien. Bueno, hoy realmente no me pude conectar más temprano para participar de la charla, pero más que nada me uní porque, bueno, siempre se aprende mucho de estas charlas y quería evacuar una duda que tenía con respecto a trabajo en altura, si cuándo es más conveniente utilizar el T4 o el T5. No sé si Fernando me puede responder esa pregunta. Sí, vamos por parte. Sí, lo puedo responder. T4 como autofrenante. T5, ¿a qué llamás vos T5? Porque a veces a algunos les cambian nombre y demás. Al Em, T5 le llamo al dispositivo anticaída esa que en el petróleo es llamado como jamón, que es Sí, sí. Sí, 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 se pueden, dependiendo del tipo de trabajo, lo ideal es, si hay trabajo con cuerdas o con línea de vida, lo ideal es el T4, en línea de vida vertical. ¿Por qué? Porque cumple la función de mantenerte agarrado a un lugar, anclado a un lugar y se frena. Quizás dependiendo de las empresas, hay empresas que son accesibles a comprar esos equipos y otros que no. Totalmente recomendable, busquen en Google T4 y T5, así ven las imágenes. Totalmente recomendable utilizar el T4 y el T5 cuando hay línea de vida vertical, sea de cuerda o de acero. Totalmente recomendable. ¿Por qué? Porque estás enganchado directamente a ese lugar y facilita también después el autorrescate y el rescate. excelente, muy bien, excelente. A vos, Porque, Rodrigo. bueno, a mí me decía un colega que al T4 por lo general lo utilizaban cuando las tareas se hacen en forma horizontal y al T5 cuando lo hacen de manera vertical, cuando se trabaja verticalmente. Pero bueno, Sí, ya está. son dos dispositivos diferentes. Uno se puede utilizar con línea de vida vertical y otro con línea de vida horizontal. Si estás en una empresa que tiene T4 y T5, dale para adelante porque no en todos lados lo usan. Eh, es una utilización muy específica, pero insisto en esto, si en las líneas de vida verticales y horizontales son recomendables ese tipo de equipos, por encima del nudo y del cabo de vida. Y otra consulta, la última ya de mía ¿Vale? por lo menos. ¿Cómo se lava correctamente un arnés? Qué buena pregunta. Con agua y jabón neutro. Se ¿Y se puede puede lavar con eso. utilizar agua caliente a presión o no? Sí, dependiendo, ahí habría que consultar al fabricante, dependiendo la temperatura del agua, si no va a modificar el equipo. Eso te lo va a tener que determinar el fabricante, dependiendo la marca y eso.
Eh, Ojo que la presión también a veces lo que hace, si es demasiada la presión, termina cortando costuras y la misma estructura de las correas. Excelente, muchas gracias, Ah, una Fernando. cosa, si lo van a lavar, no se seca al sol, se seca venteando, porque el sol lo que hace es que se evapore el agua bien de afuera y adentro queda, entre las hebras, puede quedar humedad y se termina pudriendo. Muchas gracias. A vos. Bueno, chicos, ¿les gustó la charla? A mí me gustó. Ah, gracias. ¿A vos te gustó? Sí, sí, hablaste. Al resto le gustó, ahora le va a aparecer cuando finalice una encuesta. Les pido que me respondan y también les pido por favor que aquellos que están en LinkedIn que hagan el comentario de la charla para que otras personas puedan sumarse. Hagan el comentario que les pareció, si está bueno, está malo, si que todas las opiniones son buenas para mí porque desde que empecé hasta ahora, antes se trababa los 40 minutos, volvíamos a entrar, todos los sábados paso una diapositiva y el video no se escuchaba el sonido. Bueno, con el tiempo fuimos mejorando, ahora el sonido se escucha. Las diapositivas de lo que él hoy habló se puede ver con imagen, o se puede ver en un video y se interpreta mucho mejor. Hoy Ujú. estuvimos de corrido gracias a algunos compañeros que colaboraron con el Zoom pago, con la licencia paga, así que bueno, esto se va mejorando día a día. Así que cualquier opinión que puedan dar para mí es más que bienvenida. Sí tengo que darle una finalización, un agradecimiento a este taller. Así que ahí van los chicos, van diciendo que les gustó, me alegro mucho. Sí, Pendejo, mira. Y no bueno, pasa nada. nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias por venir, muchas Saludos, gracias saludos a Fernando. todos. Muchas gracias, buen No, fin de a semana. ustedes. Saludos. Sí, no, lo que Uy, pasa es que revolean esas cosas, y después te terminan. Muchas gracias. Ahí Muchas tienen, gracias. ahí tienen la encuesta, respóndanmela cuando terminan. bien. Así que, esta no era. Ese Yo estoy point. como modernizada, Fernando, pero me parece que no era. No pasa, no pasa, no pasa nada, no pasa Esa nada. era una encuesta que tenía que realizar el primer momento de charla, pero bueno, no me salió. Así que Bueno, no pasa bueno, nada. Saludos a todos, buen fin de semana para gracias. aquellos que están estudiando, buenas vacaciones. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin de... ¿Mm? Buen fin de que descansen. Gracias por venir. Así vamos a esperar que se retire. ¿Y Fernando, te Ujú. gustó? Sí, sí, me gustó, muy lindas preguntas. Sirve porque genera el ejercicio de recordar y estar ahí atento a la legislación. Sí, sí, muy lindas preguntas. Y un montón de personas también involucrándose. Eso está bueno. Sí, está bueno porque si hay más gente que se interesa en el tema, vamos a tener más técnicos aptos y más técnicos Sí. abiertos al aprendizaje, porque a veces cosas no te responden los manuales. Así que Mientras bueno, más de higiene y seguridad seamos, menos gente lastimada va a haber. exactamente. Y Ujú. unificar el criterio en lo que es resolución de También. altura, porque es un quilombo quedarnos de acuerdo. Así que, Sí, sí, sí. Así bueno, que Fernando, muchas gracias. a vos, saludos. Salgo. Gracias. Chao.